Bueno, ¿qué tal? En esta clase vamos a abordar dos temas principales, que son el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Bien, para recordar un poco dónde estaban clasificados estos tejidos que vamos a ver en esta clase, por un lado tenemos el tejido nervioso, particularmente, separado del resto, y dentro de los tejidos epiteliales teníamos el tejido sensorial, que se caracteriza por tener una gran cantidad de receptores que permiten recibir estímulos del exterior que son interpretados por nuestro sistema nervioso para detectar alguna sensación. Bien, en primer lugar, entonces vamos a ver el tejido nervioso, bien particularmente el sistema nervioso, lo vamos a clasificar en sus distintas partes. Vamos a ver cuáles son las células principales que lo componen y cuáles son las funciones también principales del sistema nervioso, tal como lo que llamamos los reflejos o arco reflejo. Y por otro lado, a continuación y al final de la clase, vamos a ver bien las manifestaciones sensoriales, dentro de estas los órganos de los sentidos, ¿sí? Bien, para empezar entonces, lo que tiene que ver con el sistema nervioso, vamos a recordar qué es el tejido nervioso. Este tejido está compuesto por un tipo de células principales que se llaman neuronas, que son la unidad funcional de este tejido, son células muy especializadas, con una forma muy particular que tiene que ver mucho con el tipo de función que tienen. Pero no son las únicas células que componen el tejido, sino que hay otras células que se llaman de sostén, eh, que son las células gliales. Entonces, el sistema nervioso, si nosotros le tenemos que decir cuáles son las células que lo componen, por un lado, la neurona o las neuronas y las células gliales. Además de estas células, el tejido nervioso está acompañado por otras estructuras, otros tejidos, como tejido conectivo, también tejido sanguíneo, los vasos sanguíneos que son muy necesarios para que el sistema nervioso esté irrigado y tenga todos los nutrientes necesarios para poder funcionar. El origen embriológico de este tejido es el ectodérmico. Entonces, hablamos de las células. Dijimos que había dos tipos de células, que hay dos tipos de células que componen el sistema nervioso. Una son las neuronas y por otro lado las células de la glía. La neurona es una célula, como les comentaba recién, muy diferenciada, que tiene una estructura muy particular, ya la hemos visto cuando vimos célula, donde se pueden caracterizar, por un lado, el cuerpo o soma, se llama también de la neurona, que tiene prolongaciones cortas que se llaman dendritas, que sirven para recibir estímulos nerviosos de otras células o del entorno. A su vez también tiene una prolongación más extensa, que se llama axón, y que termina en lo que se llaman las terminales nerviosas o terminales de los axones, que permiten la sinapsis o el contacto con otras neuronas o con otros órganos o células. A su vez, la neurona en su cuerpo soma tiene un núcleo y tiene en su axón, algunas de las neuronas tienen células que lo rodean que producen mielina. Entonces, esa mielina es un aislante, podríamos decir, es de composición lipídica y permite una mejor transmisión del impulso nervioso. Muchas de las células están rodeadas por otras células, en este caso la figura muestra la célula de Schwann, ahora después vamos a ver otro ejemplo, que es la célula encargada, una de las células encargadas de producir esa mielina, ese componente de mielina que envuelve a los axones nerviosos. Bien, las células una vez que están maduras y formadas no pueden volver a dividirse. Por otro lado, tenemos las otras células del sistema nervioso, que son las células de la glía. Entre ellas vamos a mencionar a 4 células, los oligodendrocitos, los astrocitos,
las células ependimarias y las células de la microglía. Los oligodendrocitos son células que sirven de sostén y que también en lo que es el sistema nervioso central son los encargados de producir la mielina. Los astrocitos, esta palabra astro nos orienta a pensar en forma de estrella, ¿sí? Eh, Fíjense que acá en esta figura están estas células que les estamos mostrando. Esta es una neurona, otra neurona con sus dendritas. Este es el axón. Y fíjense que acá tenemos los oligodendrocitos que de alguna manera envuelven a ese axón y en lo que es el sistema nervioso central son los encargados de producir esa mielina. Esto que ven acá son partes de ese oligodendrocito apoyados sobre el axón del axón de la neurona para poder producir esa mielina. Dijimos los astrocitos, déjenme ver si veo alguno acá. Sí, dijimos este verde, que tienen también unas prolongaciones, varios brazos o prolongaciones, que hacen de intermediario entre los vasos sanguíneos y las neuronas, para ir regulando el intercambio de nutrientes entre los vasos y las neuronas. Recordemos que la neurona es una célula que tiene una función muy particular y que requiere de nutrientes en forma permanente, por lo tanto tiene que tener una forma muy regulada de poder adquirir esos nutrientes para no dejar de funcionar nunca. Las células ependimarias son un tipo de células que en realidad lo que hacen es revestir los ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? Son unas cavidades internas del cerebro, dentro de las cuales hay un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Está lleno de ese líquido, ¿sí? Esas células van a revestir esas cavidades. Y por otro lado, unas células muy importantes del sistema inmune son las células de la microglía, que en realidad son células del sistema nervioso, perdón, del sistema inmune. Como ustedes saben, las células del sistema inmune se producen en la médula ósea en su mayor parte, se producen todas en la médula ósea y son trasladadas a través del flujo sanguíneo hacia los distintos tejidos, y que en cada tejido algunas de estas células toman nombres muy particulares, específicas de ese tejido, como es este caso las células de la microglía, que están en el tejido nervioso tratando de captar señales de sustancias o de componentes que son desconocidos por el sistema inmune para defendernos de estas sustancias o de estos agentes infecciosos o con lo que se presentan que el sistema inmune no lo reconozca. Entonces, hacen de defensa, funcionan como defensa del sistema nervioso. Entonces, repasando, células del sistema nervioso, dos. La vedette, la principal, la que da la funcionalidad específica del sistema nervioso, es la neurona, con todas esas características que mencionamos recién. Y por otro lado, las células de la glía, que son células accesorias, podríamos decir, que tienen igual importancia que la neurona, porque sin estos la neurona no podría funcionar. Por un lado están las que sintetizan mielina y funcionan de sostén, los oligodendrocitos, los astrocitos que regulan la nutrición, las células ependimarias que recubren esos espacios de los ventrículos y de la médula espinal, y las células de la microglía que tienen la función de inmunidad. Bueno, recién hablamos de las neuronas, dijimos que son las células encargadas de la funcionalidad específica del sistema nervioso y que tienen esa forma tan particular que justifica la función justamente de estas células. Y por otro lado, dijimos que hay células que tienen unos axones cubiertos por una sustancia que se llama mielina. Pero no todas las neuronas tienen vaina de mielina. Están las mielínicas o fibras mielínicas y las fibras amielínicas. Entonces, llamamos fibras mielínicas a aquellas neuronas que tienen sus axones cubiertos por esta vaina de mielina. Dijimos que la mielina es un material graso que permite conducir la corriente, o sea que, a ver, por un lado no quiero confundirlo porque
Esto hace que el impulso nervioso se conduzca mucho más rápido. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque no, al aislarlo a ese axón del medio ambiente, impide que esa corriente eléctrica se vaya hacia afuera, podríamos decir, se mantenga resguardada dentro del axón. Entonces eso hace que sea uno de los motivos de que esa corriente eléctrica sea intensa y rápida. Entonces, la función de la mielina es ser aislante térmico, eh, aislante eléctrico. La mielina se forma como de a trozos, no tiene una continuidad dentro del axón. Si ustedes se fijan, tenemos como espacios cubiertos por mielina y espacios que no hay mielina. Esos espacios que no hay mielina son los nodos de Rambier, se llama. Mientras que esto que vemos más engrosado son la vaina de mielina. Fíjense que las zonas engrosadas pueden estar formadas por los oligodendrocitos. Esta mielina formada por oligodendrocitos es la que conforma el sistema nervioso central. Nosotros al sistema nervioso aún no lo vimos, pero lo vamos a ver ahora a continuación. Lo podemos dividir en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, las vainas de mielina, es sintetizado por un tipo de células que mencionamos recién, las accesorias, que se llaman oligodendrocitos. Mientras que en el sistema nervioso periférico, los axones que tienen mielina están sintetizados por otro tipo de células que se llaman células de Schwann. Fíjense acá qué llamativo esto, donde los astrocitos, que eran los intermediarios o reguladores de la nutrición de las dendritas o de las neuronas, hacen contacto directamente sobre el axón. ¿Por qué? Para facilitar esa difusión de nutrientes necesarios para el funcionamiento. Bien, les dije todo. Bueno, recordemos entonces, creo que no sé si quedó claro, que las neuronas las podemos diferenciar de acuerdo a si forman fibras mielínicas o amielínicas. Mielínicas son las que tienen vaina de mielina, mientras que las amielínicas no contienen vainas de mielina. En cuanto al impulso nervioso, yo les decía que es un impulso de tipo eléctrico. ¿Cómo se produce? Bueno, se produce por un estímulo que genera un cambio o difusión de iones dentro de la membrana. Fíjense que potasio, sodio, son átomos cargados positivamente que pueden pasar de la membrana de la acción de un lado al otro, y de acuerdo a cómo se movilizan va a haber un cambio de la carga eléctrica. Entonces, fíjense, sale potasio, sale carga positiva para afuera. Entra sodio, entra carga positiva hacia adentro. Y eso genera un cambio de cargas tanto en relación del interior con el exterior. Esto que vemos acá en rojo es lo que va modificándose a lo largo de todo el axón. Y eso es el impulso nervioso. O sea, ahora está ubicado acá, próximamente va a estar ubicado acá, próximamente acá, y así se va transmitiendo ese impulso nervioso. ¿Y cómo se va moviendo? A través del movimiento de los iones. Entra, salen, entra, salen, entra, salen, de manera que en forma continua se va desplazando ese impulso nervioso a través del axón de la neurona. No importa esto, pero se trata de un acoplamiento entre repolarización y despolarización de membrana que tiene que ver justamente con ese pasaje de iones de un lado al otro de la membrana, iniciado desde un comienzo por un estímulo, que ese estímulo hace que se supere ese umbral de reacción a partir del cual hay ese intercambio de iones a través del axón. Y hoy les comentaba que en tanto
las neuronas podríamos clasificarlas en las que tienen vaina de mielina y las que no tienen vaina de mielina, o se podrían llamar también amielínicas. Las que no tienen vaina de mielina o amielínicas, el tipo de conducción va a ser una conducción continua, que quiere decir que permanentemente entra sodio, sale potasio continuamente y el flujo de corriente eléctrica es continuo. Mientras que la conducción de los axones que tienen vaina de mielina, esto que ven amarillo acá, que dijimos que estaba ubicado en forma eh, de tramos, separados por unos espacios donde no hay mielina, que se llaman nodos de Rambier, y en este caso la conducción se denomina de tipo saltatoria. ¿Por qué? Porque al saltar de acá a acá, de acá a acá, de alguna manera acelera el impulso nervioso, hace que esa transmisión del impulso nervioso sea mucho más rápido. Bueno, acá no sé si tenemos comparación de tiempos, creo que no. 1, 5, 10 milisegundos. No, bueno, no sé bien a qué se refiere con este esquema de segundos, pero lo que tienen que saber es que el impulso a través de la conducción saltatoria es mucho más rápido. No es que tenga que pasar constantemente a través de todo en forma continua, sino que al hacerlo en forma saltatoria adelanta pasos y hace que ese impulso sea sumamente más rápido. Creo que sí, que ahora entiendo por ahí lo que significan estos impulsos o este tiempo. En un milisegundo, esto está acá, ubicados los dos en el mismo lugar, pero a medida que pasan los segundos, en este caso, fíjense que llega mucho más rápido a la terminal nerviosa, a diferencia de este que es más lento. Bien, y luego en el extremo de, de los axones tenemos lo que se llaman los botones sinápticos, donde se produce el contacto entre ese extremo con un órgano o con otra neurona. Y ese contacto genera un estímulo sobre la siguiente célula. Y acá podemos decir que tenemos dos tipos de estímulos. Uno que se trata de un estímulo químico o podría ser un estímulo eléctrico. ¿El estímulo químico de qué se trata? Fíjense que acá tenemos el botón sináptico, que es como un engrosamiento de esa prolongación del axón. Y fíjense que acá tenemos varias vesículas, también tenemos mitocondrias. Pensemos acá por qué serían útiles las mitocondrias. Acá tiene que funcionar muy rápido y se tienen que desprender estas vesículas y liberarse a un espacio que se llama espacio sináptico. ¿Qué contienen estas vesículas? Contienen lo que se llaman neurotransmisores, que son sustancias químicas que tienen la función de generar un estímulo sobre ciertos receptores que están ubicados en un receptor postsináptico, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, otra neurona. Esos receptores son específicos, es decir, que se unen directamente a estos neurotransmisores y reciben eso como un estímulo para ejercer alguna función a continuación. Podríamos decir, dentro de estos neurotransmisores encontramos a la acetilcolina, a las catecolaminas en general, dopamina, la serotonina o el ácido GABA aminobutírico. De acuerdo al tipo de neurotransmisor que se libere, generalmente la respuesta es diferente. Por ejemplo, el GABA es un inhibidor en general, mientras que la acetilcolina puede ser inhibidora o activadora de alguna función, y las catecolaminas en general pueden ser activadoras. Entonces va a depender del tipo de neurotransmisor, del receptor que reciba ese neurotransmisor, qué respuesta es la que se va a generar. Esto es cuando tenemos este tipo de sinapsis, que es una sinapsis de tipo química. Pero también podemos hablar de una sinapsis eléctrica, donde en realidad lo que se está transmitiendo es ese impulso eléctrico, donde en esta zona
se va a transmitir ese impulso eléctrico a través del intercambio de iones, como vimos recién. Pero se cumple en ambos casos que vamos a tener una membrana presináptica, una célula presináptica, una célula postsináptica, y en el caso de este, que es el químico, vamos a tener un espacio sináptico que contiene a los receptores postsinápticos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifica al sistema nervioso en los humanos. Hoy les mencioné que el sistema nervioso lo podíamos clasificar en dos grandes partes. Una, que es el sistema nervioso central, abreviado generalmente como SNC, que está constituido por lo que acá ven en color gris, toda la zona del cerebro, más la médula espinal, la que atraviesa las vértebras que vimos cuando vimos la anatomía del esqueleto. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, abreviado generalmente como SNP. Este sistema nervioso periférico podemos decir que está formado por tres grandes partes: los nervios, los ganglios y los receptores sensoriales. A los nervios, después lo vamos a ver también un poquito más en detalles, los vamos a clasificar en 12 pares de nervios craneales, que son los que encontramos dentro de lo que es el cráneo, y 31 pares de nervios raquídeos, que son los que salen de la médula espinal. Bien, vamos entonces primero con el sistema nervioso central. Dijimos que el sistema nervioso central estaba compuesto por toda la parte del encéfalo y luego la médula.